Menos Alison, profe. Ok, menos Alison, sí tienes razón. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, chicos. Hoy vamos a iniciar a trabajar una temática en la cual vamos a necesitar la tabla periódica. Entonces, ¿qué les quiero pedir? Hoy vamos a estar más atentos que nunca a la clase de ciencias naturales, ¿listo? Vamos a estar muy atentos porque a partir de mañana vamos a iniciar a realizar ejercicios con nuestra tabla periódica. Entonces, para poder iniciar a realizar ejercicios, primero debemos digámoslo, como tener digámoslo, un buen concepto de lo que vamos a ver. Quiero compartir pantalla y todos vamos a observar. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Ok. La semana pasada hablamos que hay diferentes clases de materia, que la materia se divide en dos. La materia se divide en mezclas, pero también se divide en sustancias puras. Y que cuando hablamos de sustancias puras, hablamos de unas sustancias simples que son los elementos químicos, ¿cierto que sí? ¿Qué son los elementos químicos? Quiero realizarles esta pregunta. Por favor, vamos a leer todos mentalmente esta pregunta. ¿Cómo está constituida la materia? Recordemos que el tema que llevamos viendo estos días es la materia. ¿Cómo está constituida la materia? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? Evelyn, Dana, Nicole, Luisa, Julián. ¿Cómo está constituida la materia? Yo no sé, profe. Ok, Lulu, tú dices no sabe. No, que no sabes. ¿Alguien sabe cómo puede estar constituida la materia? ¿O qué constituye la materia? Andrés, Isabel, Cristina, Jennifer. Profe, yo creo que está constituida por líquido, el gaseoso, los átomos y demás cosas. Ok, cuando nosotros hablamos del líquido y de gaseoso, no estamos hablando como tal de la constitución de la materia, sino estamos hablando de los estados de la materia. ¿Masa, profe? ¿Cierto que sí? Bueno, sí, está constituida por masa. Pero esa masa, ¿por qué está constituida? Andrés, cuéntame. Pero, profe, me esperas un momento y voy por una chaqueta que está haciendo mucho frío. Ve. Por nitrógeno, profe. Ok, sí, el nitrógeno es una sustancia pura, es una sustancia simple y es un elemento químico, pero ese nitrógeno, ¿por qué está constituido? Y el nitrógeno efectivamente es materia, pero ese nitrógeno, ¿por qué está constituido? Isabel dijo una palabra que no hace parte de los estados de la materia. ¿Cómo? Átomo, átomo. ¿Qué será un átomo? Ustedes cuando les dicen la palabra átomo, ¿qué se imaginan? Una cosita como un átomo pequeño, como chiquito, pero chiquito que está como en las células o en el cuerpo. Okay. Átomo. Y en la comida. Perfecto, Lulu. Resulta que todo lo que es considerado materia, el aire, la mesa, el agua, nuestro cuerpo está constituido por átomos. Recordemos que el átomo, un átomo más un átomo conforma una célula en el caso de los seres vivos. Los átomos son aún mucho más pequeños que las células para el caso de los seres vivos. Para el caso de los otros cuerpos o sustancias que representan materia también. ¿Cierto que sí? ¿Qué son los átomos? Vamos a mirar el siguiente video. La materia se encuentra constituida por átomos. ¿Listo? Vamos a visualizar el siguiente video. Vamos a ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque de aquí voy a hacer muchas preguntas. ¿Listo, chicos y chicas? ¿Hagamos cámaras, profe? Sí, es mejor porque estos días me ha fallado bastante el internet. Que no se pueden ver a simple vista, pero si los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero si sigues mirando, podrás verlos y saber qué son. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún.
algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común, los átomos. Átomos, toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él. Los átomos son tan pequeños. Dividir más, pero en el siglo II por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No, hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Allí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. ¿Y qué significan los números y colores que hay en la tabla? El número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar por ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. ¿Qué estás leyendo, mamá? Una nota sobre la construcción de un nuevo submarino nuclear. Es increíble. Dice que puede estar hasta un año debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Es que es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo, sino que usa materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Me pregunto, ¿qué hará la gente dentro del... Ok, chicos, muy bien. Bueno, como acabamos de ver acá, los átomos, digámoslo como que son, digámoslo no, los átomos son las partículas en las que nosotros podemos constituir la materia, en las que la materia se encuentra constituida. No todos los átomos son iguales, dependen del tipo de materia del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una sustancia pura, una sustancia simple, podemos tener una manilla de plata. Y esa es una sustancia simple, ¿por qué? Porque está constituida por plata. No está constituida por plata y otro tipo de materia, sino está constituida por plata. Entonces, en este caso decimos que esta es una sustancia simple como un elemento químico. Todos los elementos químicos son sustancias simples. Vamos a mirar acá. Vamos a poner mucha atención acá. Los átomos, entonces, como veníamos diciendo, son partículas fundamentales que constituyen la materia. Esto que ustedes están viendo acá, esta figura que ustedes están viendo acá, voy a ampliarla a ver si podemos verlo de pronto mejor. Esta figura que ustedes están viendo acá es un átomo. A esto es lo que nosotros llamamos con el nombre de átomo. Átomo, digámoslo que el átomo está constituido por dos partes fundamentales. La primera es el núcleo y la segunda es la corteza o periferia, que son las líneas que estamos viendo alrededor, los círculos de alrededor. Cada parte, tanto el núcleo como la corteza, está constituida por partículas más pequeñas. Ya vamos a hablar sobre cada una de ellas. Lulu, cuéntame. Profe, si el núcleo es más grande, menos corteza o periferia hay. Menos corteza periferia hay. Eso es correcto.
Si el núcleo es menor, menos corteza periferia hay. Ya vamos a mirar de qué depende la corteza o periferia, ¿no? Son dos palabras distintas. No es que se lea corteza periferia, sino se lee corteza o periferia. Podemos hablar de periferia, como también podemos nombrarlo corteza. ¿De qué depende? Depende del número atómico de cada uno de los elementos químicos. Y aquí es donde vamos a hablar de nuestra tabla periódica. Vamos a dividir los elementos químicos en átomos, pero estos átomos tienen una estructura. Si ustedes pueden ver como lo dice Lulú, este núcleo tiene una cantidad de circulitos en el centro, pero también tiene una cantidad de círculos alrededor. Vamos a contar cuántos círculos rojos tiene dentro del núcleo. 6. 6. ¿Cuántos azules? 7. 6. 6, ¿cierto Seis. que sí? ¿Y cuántas bolitas en la periferia se encuentran? 8. Vamos a decirle bolitas, pero son partículas. ¿Cuántas tiene? 8, profe. 8, profe. Tiene 8 ¿Esto en la tiene átomo? ¿La tabla periódica? La ¿Tiene tabla átomo? periódica nos representa cómo podemos nosotros formar un átomo. Ya te voy a explicar. Pero también tiene átomos, ¿sí? Tiene átomo como Claro, las... cada elemento químico, cada cuerpo, cada sustancia que represente materia está constituida por átomos. ¿Listo? Por átomos. Vamos a mirar acá el siguiente. Esto que tenemos nosotros acá es el núcleo, como lo veníamos nombrando hace un momento. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la zona central de un átomo. Así como cuando nosotros hablábamos de célula, de la célula, del núcleo de la célula, así muy similar es el núcleo de un átomo. El núcleo es la zona central del átomo, pero el núcleo se encuentra constituido por dos partículas fundamentales. Vamos a mirar cuáles son. Anteriormente yo les decía cuántas bolitas o cuántas partículas rojas hay y cuántas bolitas o cuántas partículas azules hay. Ustedes me decían, profe, hay 6. Hay 6 de cada una y eso es correcto. ¿Cuál es el número 6, Lulú, en tu tabla periódica? El elemento 6. 6 es el carbono. El carbono. Es decir que este núcleo pertenece al carbono. El número atómico, el número que corresponde, por ejemplo, 1H hidrógeno, que es el primer elemento, que sabemos que es el número 1, su número atómico es el 1, el número atómico representa la cantidad de partículas que va a tener un átomo. Por ejemplo, acá tenemos los protones, que los protones siempre van a estar coloreados de color azul. ¿Qué pasa con los protones? Los protones son la carga positiva del átomo. Tenemos otra partícula que se llama neutrones, que son las que encontramos de color rojo. Los neutrones no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Los neutrones son neutros, como su nombre lo dice. No va para ningún lado, ni positivo ni negativo. Y eso hace que la energía se centre en los átomos. En el caso de la corteza y la periferia, que son, digámoslo, como los circulitos que tenemos alrededor, ellos tienen también unas partículas que van moviéndose alrededor del átomo. Esas partículas se llaman electrones y esos electrones sí vienen cargados con energía negativa. Los protones vienen cargados con energía positiva, los neutrones son neutros, no van para ningún lado, y los electrones vienen cargados con energía Profe, los neutrones son los que son negativos y los no sé. No se nos puede olvidar, no podemos confundirlo. Mira, acá está cómo se constituye un átomo, por núcleo y por corteza o periferia, ¿cierto que sí? Si hablamos de núcleo, el núcleo está constituido por dos partículas llamadas neutrones que no tienen carga de energía ni positiva ni negativa. Y tenemos acá a este lado los protones que también se encuentran dentro del núcleo y que tienen carga positiva. En la corteza o la periferia encontramos los electrones. Los electrones, al contrario de los protones, tienen carga negativa. Los protones son carga positiva, los electrones son carga negativa. Voy con Evelyn. Evelyn, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Los mismos átomos tienen átomos?
¿Los mismos átomos tienen átomos? No. Los átomos están constituidos por partículas. ¿Cuáles son las partículas? Neutrones, protones y electrones. Pero no es que los átomos tengan átomos dentro de los átomos, no. Tienen partículas y son estas las partículas. Dime. ¿Por qué es negativa y por qué es positiva la energía? Porque esa es la carga que se da para que se pueda dar. Tiene que haber, por ejemplo, si nosotros tenemos una pila, ¿ustedes han visto las pilas? De los controles. Las pilas tienen un símbolo más y tienen un símbolo menos. Si no tenemos electrones, por ejemplo, en este caso, pues no se da la energía. No se da la concentración de energía. Tenemos que tener ambas cargas, tanto positivas como cargas negativas. Por eso los átomos están constituidos ya para tener las dos cargas, para tener cargas negativas como para tener cargas positivas. ¿Listo? Solamente que las cargas negativas no están dentro del núcleo. Las cargas negativas están en la corteza o la periferia. No se encuentran dentro del núcleo. En el núcleo se encuentran los neutrones que tienen una carga neutra. Ni es una carga positiva, ni es una carga negativa. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Acá nosotros tenemos nuestro primer elemento químico de toda tabla periódica. Es el hidrógeno, ¿cierto? Eso está claro para nosotros. Vamos a recordar un poco. Los elementos químicos, recordemos que la tabla periódica es un conjunto de elementos químicos. Cada cuadrito que nosotros vemos y visualizamos en una tabla periódica es un elemento distinto, ¿cierto que sí? Eso ya lo tenemos claro todos. Cada cuadrito que está en la tabla periódica es un elemento distinto. Y estos cuadritos son en total 118 elementos químicos. Estos 118 elementos químicos, cada uno tiene un símbolo, que es una letra que se encuentra en mayúscula, o en el caso de otros símbolos son dos letras, la primera en mayúscula y la primera en minúscula. ¿Listo? Está compuesto por un nombre, el nombre del elemento, en este caso es el hidrógeno. Está compuesto por un peso atómico, que es este de acá, el peso o masa atómica. En algunas tablas periódicas se encuentra como masa atómica y hace referencia a lo mismo. Y está compuesto por un número atómico. En el caso del hidrógeno, el número atómico es el 1. ¿Cuál es el número atómico? El número atómico es el que me está representando número atómico, qué cantidad de protones me está representando, qué cantidad de protones puede contener un átomo. Entonces vamos a mirar acá, quiero que nos fijemos acá. En el lado izquierdo aparece este de acá, es el átomo del hidrógeno. Aquí ya está conformado el átomo del hidrógeno. Este número 1, que es el número atómico, representa cuántos protones debe ir. Recordemos que los protones contienen carga positiva. Entonces, si por ejemplo yo acá tengo un protón, un número atómico que es 1, me está diciendo que tengo un protón. Entonces, en el núcleo, ¿cuántos protones deben ir? 2. 1. Debe ir un protón. ¿Cuántos neutrones deben ir? 1. 1. ¿Y cuántos electrones deben ir en la corteza? 1. 1. Este número atómico me está representando cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones yo debo poner en mi átomo para poder formar mi átomo. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo el elemento químico 2, He helio, ¿cuántos protones, que son los rojitos, debo poner en el núcleo? 2. ¿Cuántos neutrones? 2. 2 neutrones. ¿Y cuántos electrones? 2. 2. Vamos a buscar, Lulu, el elemento químico número 10. ¿Cuál es el elemento químico 10? Símbolo y nombre. El número 10. Se lee cada letra por separado. 10.
Ok. NE. Neón, ¿cierto que sí? 10. Si yo tengo un número atómico con 10, ¿cuántos protones debe llevar ese átomo del el elemento químico Ne? 10. 10. ¿Cuántos neutrones? 10. ¿Y cuántos electrones? 10. 10. Pero aquí pasa algo curioso que quiero que tengamos en cuenta. Los protones y los neutrones, todos van en el núcleo. Si estamos hablando del elemento 18, profe. que tiene número atómico, si estamos hablando del elemento que tiene número atómico 20, los 20 protones y los 20 neutrones van dentro del núcleo. ¿Qué pasa en el caso de la corteza o la periferia? Vamos a mirar. No todos los 20 electrones van en el mismo círculo. Por eso es que a veces vemos que hay átomos que tienen unos círculos, unas cortezas y unas periferias de esta forma, otras de esta forma, otras de esta forma, que son distintos. Ya les voy a mostrar. Permítanme, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Nosotros vamos a escribir. Espérame, Lulu. Es que antes de que ustedes escriban, yo necesito que ustedes me pongan mucha atención. Permítanme. Profe, ¿me dejas hacerte una pregunta? Claro, dime. Profe, ¿hay diferencia entre un protón normal y un protón Biggs? Un protón normal, claro, su nombre mismo lo dice. ¿Dónde lo consultaste? En Google, profe. Pero me dijo que no se encontraron resultados, entonces por eso te pregunto a ti. Digamos ¿Hay lo que... diferencia? Claro que sí. ¿De dónde sacaste ese nombre de proton bits? Digámoslo que cuando nosotros, y no es bis, es bus. O no sé si... Cuando nosotros ya hablamos de ese tipo digámoslo como de... Ya es porque estamos formando cadenas completamente distintas. Digámoslo, eso ya se ve para cuando ustedes ya hayan comprendido completamente bien esto que yo les estoy explicando. ¿Listo? Quiero que miremos acá. Si yo tengo acá, esta es la corteza, ¿cierto que sí? Cada circulito representa la corteza. Resulta que la corteza se divide en capas. Tiene la capa K, la capa L, la capa M, la capa N y la capa O. Cada corteza se divide en capas. ¿Qué me indica a mí que yo voy a hacer un átomo, por ejemplo, en la capa O? Pues que tengo que tener en cuenta el número de electrones que va por cada capa. Por ejemplo, en el caso de Ne, que es Ne es el elemento número 10, que su número atómico es 10, que tengo que poner 10 electrones, tengo que tener en cuenta las reglas para cada capa. En la parte inicial de la capa, en la primera capa, que es la capa primera que va después del núcleo, que es esta de acá, solamente por regla me permita que hayan 2 electrones. Si yo solamente puedo poner 2 electrones y mi número que estoy ubicando es el 10, ¿cuántos electrones me están sobrando? Si yo en la primera capa solamente puedo ubicar 2 electrones, no puedo ubicar más. 8 me están sobrando. Por regla me están sobrando 8. En la segunda capa me permite ubicar 8 electrones. Entonces, en ese caso yo ubicaría los 8 electrones. 8 electrones más 2, ¿cuánto es? 10. 10, ¿cierto que sí? 10. Pero si yo no tuviera el número 10, sino yo estuviese hablando del número 5, ¿podría poner esos 5 en la segunda capa? ¿Ustedes qué creen? De acuerdo a esto que estamos viendo acá. Si mi número es 15, mi número atómico es 15, yo podría poner los 2 primeros, luego los 8 y podría poner 5 más en la misma capa. Cada circulito representa una capa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Hacer otra capa? Hacer otra capa, es decir, hacer una tercera corteza o un tercer círculo, ¿cierto que sí? Tendríamos que hacer otra capa. Por ejemplo, acá. Tendríamos que hacer otra capa. Y al hacer otra capa,
puedo ubicar los electrones que me hacen falta en esa capa. Cada capa tiene un límite de electrones que puede ir en cada capa. En la primera capa solamente puede ir límite 2 electrones. En la segunda capa solamente puede ir límite 8 electrones. En la tercera capa solamente puede ir 18 electrones. En la cuarta 32 y en la quinta capa, la capa O, pueden ir límite 50 electrones. ¿Listo? Es decir, que no pueden ir más de esta cantidad de electrones. No pueden ir más en cada ¿En la quinta cuántos, profe? En la quinta, 50 electrones. En la quinta puede ir un máximo de 50 electrones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro cuaderno de ciencias naturales, vamos a registrar la fecha, el título, vamos a registrar concepto. ¿En la quinta cuánta? En la quinta 50, pero tranquila que eso lo vamos a registrar más adelante, Carol, no te preocupes. Vamos a registrar porque vamos a iniciar a trabajar ejercicios. Vamos a registrar la fecha, vamos a registrar el título, por favor, rápidamente. ¿Cómo está constituida la materia? Ese es el título del tema que estamos visualizando el día de hoy. Profe, mira, mi cuaderno es de medio ambiente. Ok. Vamos a registrar la fecha y vamos a registrar... vamos a registrar la fecha y vamos a registrar el título. Vamos a registrar la fecha y vamos a registrar el título. Entonces, ¿cómo se llama la partícula que constituye la materia, por la que está formada todo lo que representa materia? Por átomos. Átomos. Y los átomos están constituidos por unas partículas que se llaman ¿cómo? Neutrones. Neutrones. ¿Neutrones? Electrones. Electrones, sí. Profe, neutrones y electrones. Y protones. Y protones. ¿Cuáles son los que tienen carga neutra? Electrones. Neutrones. Electrones, Lulu, no. Neutrones. Recordemos lo que su nombre lo dice. Cuando hablamos de carga neutra, hablamos de neutrones. Ahí lo podemos identificar muy bien. Cuando hablamos de carga neutra, hablamos de neutrones. Cuando hablamos de protones, ¿qué tipo de carga estamos hablando? ¿Positivo o negativo? Positivo. Protones es positivo. Y cuando hablamos de carga negativa, ¿cómo se llama la partícula que tiene la carga negativa? ¿Los electrones? Perfecto, Dylan, los electrones. Eso no se nos puede confundir. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, si yo ubico los protones en la corteza y los protones van en el núcleo, pues ahí estoy dañando la constitución del átomo, ¿cierto que sí? Valeria, cuéntame. Profe, en la tabla periódica, digamos, un objeto que las letras son LV y el número atómico es 116, ¿cómo sería y la conformación? Igual. Número de neutrones es el número atómico. Número de protones es el número atómico. Y la corteza debe ir formada de acuerdo a las reglas. Es decir, en la primera capa solamente puedes poner 2, en la segunda solamente puedes poner 8, y así hasta que formes los 116 electrones. ¿Listo? Vamos a registrar este concepto, el concepto de átomo. ¿Listo? Luego de registrar el título, vamos a registrar este concepto. Luego de registrar el título, vamos a registrar este concepto. Los átomos son partículas fundamentales que constituyen la materia y están formados por un núcleo y una corteza o periferia. Lo podemos llamar de cualquier modo. Ustedes me pueden hablar de periferia y sabemos que estamos hablando de la corteza, del circulito que forma el átomo. Si yo les digo corteza, también sabemos que estamos hablando del círculo que forma el átomo.
Quiero saber si hasta el momento, Dylan, porfa, quiero verte registrando. Quiero saber si hasta el momento hay dudas o inquietudes de lo que hemos hablado. Tranquilos, a medida que vayamos, después de tarea los voy a poner a hacer los 118 elementos, los 118 átomos de cada elemento. Mentira, no les voy a Profe, poner. una pregunta. Es un chiste. Cuéntame. Profe, ¿qué pasa si uno se pasa los números de electrones? ¿Qué pasaría ahí en el átomo? ¿Cómo así si uno se pasa los números de electrones? No lo estás conformando bien. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes el carbono, que es el número 6, y sabes que la regla dice que en la primera capa solamente pueden ir máximo 2, y tú ubicas los 6 en la primera capa. Digámoslo como que evitas la regla y pones los 6 electrones en la primera capa, pues tienes un átomo mal constituido, no tienes un átomo, mejor dicho, porque digámoslo que la corteza o la periferia maneja esas reglas. Si no se siguen esas reglas, pues no estás formando un átomo. ¿Listo? Y estas 5 reglas dan para los 118 elementos que hasta el momento han descubierto. ¿Otra duda o pregunta al respecto? Tranquilos, a partir de mañana todos deben tener su tabla periódica, porque a partir de mañana vamos a Ya iniciar. terminé. ¿Cuál ejemplo? Ok, listo. Lulu, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el átomo. Profe, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es el centro. El núcleo es el centro, ¿listo? Solamente que este núcleo está constituido por 2, por eso se ve así varias bolitas. No quiere decir que esto no sea un núcleo, no. Este es el núcleo. Acá he evidenciado algo y es que esta imagen que tomé de internet está mal. ¿Por qué? Porque hasta acá estamos hablando de recordemos que el número atómico es el mismo número de protones, es el mismo número de neutrones y es el mismo número de electrones. Y acá me está diciendo que el número de protones es 6, que el número de neutrones es 6 y que el número de electrones es 8. Entonces me está mostrando mal. Es que lo busqué en internet porque me quedaba muy difícil hacerlo acá para presentárselos a ustedes. Pero ahí está mal. Es decir que si son 6, deben ir 6 electrones también. No deben ir 8 electrones porque estamos hablando del carbono. Deben ir 6 electrones. 2 en la primera capa porque esa es su regla y 4 en las demás. Cuéntame, Andrés. Profe, ¿te acuerdas que yo ahorita dije que estaba buscando en Google? Sí. Profe, mira que se aparecen varias figuras de átomos, profe. Claro, porque por ejemplo, si la tabla periódica tiene 118 elementos, es decir que son 118 diferentes átomos. Imagínatelo. 118 diferentes átomos. Profe, habían rojos, habían azules, verdes. Profe, también hay de varios colores, ¿cierto? Depende cómo tú lo estés, digámoslo, por ejemplo, acá nosotros podríamos darle al neutrón otro color, al protón otro color, al electrón otro color. Pero digámoslo que lo vamos a representar con esos colores. Profe, si se acaba la clase, ¿volvemos a entrar? No. Vamos a terminar de registrar esto. Mañana terminamos de registrar lo demás e iniciamos a realizar ejercicios. ¿Listo? Todos y todas deben tener la tabla periódica. Si no tenemos la tabla periódica, no podemos, digámoslo como tal, realizar el ejercicio. Nosotros ya comprendemos correctamente cuál es el símbolo de cada elemento, o hay alguien que aún no comprenda o no tenga bien claro cuál es el símbolo de los elementos. ¿Todos? El nombre de los elementos. ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Señora?
Profe, ¿cuál es el...? De la tabla periódica. No te escuché, Carol. De verdad no te escuché. Cuéntame. Profe, espera, ahorita te hago la pregunta porque acá en mi casa están licuando. Ok. ¿Todos saben cuál es el número atómico? Sí, ¿Y señora. cuál es el peso atómico? No. ¿No sabemos cuál es el peso atómico? El peso atómico depende. El peso atómico o masa atómica lo podemos encontrar así. Es ese número que aparece en todos los elementos que sobrepasa, digámoslo, un número exacto. En los últimos sí son números exactos. Julián, cuéntame. Profe, ¿ya viste la pregunta que te mandé por el chat? No he visto. Es que no me gusta que me escriban por el chat. Si tienen, cuéntame por el audio, por favor. Profe, que si se puede romper un átomo. Sí se puede descomponer un átomo, claro que sí. Profe, una pregunta, ¿cuáles son los elementos? ¿Los elementos? Los elementos son cada cuadrito de la tabla periódica. Cada uno de esos cuadritos es un elemento diferente. No son iguales. Cada uno son elementos diferentes. Y están organizados de acuerdo a las propiedades específicas y a las propiedades generales de cada uno. Bueno, chicos y chicas, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Mañana recuerden. Ay, se me olvidó decirles, mañana no tenemos actividad online de ciencias naturales porque hubo un cambio con la profe Alcira. Solamente por esta semana, el día viernes van a tener actividad online de ciencias y mañana tienen actividad online de sociales. ¿Listo? Mañana tenemos clase de ciencias normal, entonces para mañana necesitamos la tabla periódica. Que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, chicos viciosos. Bye, bye. Chao, profe. Adiós.